Tenemos el contacto ahora con el doctor Walter Gómez, con quien realmente siempre es un placer dialogar, un profesional de una gran capacidad, una trayectoria distinguida, que está abordando temas de importancia y que tienen que ver con el hoy, con lo cotidiano, con las cuestiones que afectan a los ciudadanos. Tiene más una proyección en YouTube con un canal que lleva su nombre que también resulta de mucha utilidad. Así que lo saludamos, creo que ya estamos en condiciones de tener el contacto. Él está ya, entiendo, en Granadero Baigorria. ¿Es así, Walter? Buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Sí, estoy en Granadero Baigorria esta noche. Bueno, y está saliendo bien la imagen, así que quedémonos tranquilos de que está llegando bien, así que vamos a poder aprovechar este diálogo sin dificultades técnicas como pasó tiempo atrás. Bueno, me alegro, me alegro. Porque queremos aprovechar, y por ejemplo, a ver, en este recorrido que haces abordás muchas cuestiones. Entonces la primera pregunta va a ser justamente cuáles son las que notás que más impactan. A mí, por ejemplo, me parece importante, por caso, hablar de lo que está pasando hoy con los planes de ahorro para autos. Habida cuenta que con los sobreprecios que están teniendo para vender unidades 0 kilómetros hoy, producto de que no hay disponibilidad, realmente hay mucha situación de abuso sobre el que quiere hoy adquirir un auto 0 kilómetros. ¿Los planes de ahorro son confiables? ¿Es la respuesta? ¿O es entrar en tierra de nadie, con muchas expectativas que después no se cumplen? Creo que el plan de ahorro tiene algunas ventajas. Históricamente, un auto comprado por el plan de ahorro previo es más caro que comprado por alguna otra vía, pero indudablemente permite prever a la fábrica su demanda, porque es un control claro de la demanda que van a tener. Y al consumidor le permite, con muchos años y con mucho esfuerzo, adquirir un vehículo. Y bueno, va a depender la suerte o no de salir sorteado en las primeras cuotas o la posibilidad de licitar. Pero claro, este plan puede uno asumir el costo y saber que es más caro con la esperanza de llegar en algún momento al 0 kilómetro. Lo que ocurre es que en periodos inflacionarios tiene problemas porque indudablemente aumenta el costo del vehículo y sí o sí va a aumentar la cuota porque el plan funciona sobre la base del valor del vehículo dividido por la cantidad de suscriptores que pertenecen a ese plan. Generalmente es el doble de suscriptores del valor de la cuota. De todos modos, tiene algunas ventajas, pero en estos momentos advierto ciertas e importantes desventajas. ¿Hay publicidad engañosa en el sentido de que se garantiza entrega de autos que después no se dan? ¿Hay posibilidad de reclamos? ¿Es un escenario complicado para la gente o por el contrario ofrece confiabilidad? No, es realmente un problema. Precisamente la etapa precontractual es la más conflictiva del plan de ahorro. La etapa precontractual no está en los formularios que te dan para que veas, para que firmes. En la etapa precontractual vos te encontrás con un vendedor que quiere que sí o sí firmes el compromiso, que firmes el contrato, la solicitud de adhesión, porque no es más que un contrato en un formulario, por lo cual vos no tenés posibilidad de discutir sus cláusulas, y ellos, con tal de vender, muchos de ellos, directamente hacen promesas imposibles de cumplir y que no quedan registrados. No obstante, hay fallos donde se ha podido demostrar esos incumplimientos y ha habido sanciones o ha habido reclamos indemnizatorios que arrojaron buen resultado. De todos modos, cuando la gente compra un auto, su misión no es estar pensando en el juicio que voy a hacer después. Lo que quiere es tener el auto. Entonces muchas veces cede ante la presión, ante el abuso, con tal de terminar el problema. Realmente la etapa precontractual, que es cuando nos sentamos con el vendedor a charlar, a que nos cuente de qué se trata, trae muchos problemas. Hoy en día, la famosa entrega asegurada en la cuota 2, en la cuota 6, o cuota desde tantos pesos, pero que inmediatamente aumentan
o si se la prometen por un año sostenerla, aunque no aunque no tenga una relación con el valor del vehículo, lo que va a pasar es que al final o en algún momento le van a cobrar esa diferencia de cuota y se va a tornar onerosa. Entonces, cuando uno adquiere, tiene que saber eso, tiene que saber que el monto de la cuota inicial suele no ser el monto que va a pagar después de 12 meses, aún en épocas de estabilidad, ni hablar en épocas de inestabilidad económica. Renunciar a un plan está siempre como una posibilidad. El reintegro de lo que se pagó hasta ese momento en que está la renuncia, ¿cuándo ocurre? ¿Al terminar todo el desarrollo del plan, con valores actualizados o no? Al terminar todo el desarrollo del plan, luego de que se liquida el grupo, que se hace la presentación y la rendición de cuentas, es decir, pasa un periodo muy largo donde más allá de que estén previstos mecanismos de actualización, realmente uno sale financieramente perdiendo mucho dinero. Se pierde mucho dinero. Y esto cuando hay renuncia, cuando la gente deja simplemente de pagarlo, lo cual es un error, es preferible renunciar. Cuando deja de pagarlo, incluso hay multas y sanciones, por lo cual aún menos dinero le van a devolver al final. Al final suelen ser planes de 84 cuotas, aunque ahora lo están extendiendo a 120. Prestar atención, comprar un auto a 10 años, que usted deja de pagar en el año número 2 o 3, le faltan por lo menos 7 años, aunque suele ser más, un año más a veces. Entonces, cuidado, todas estas cosas hay que pensarlas y el problema es que el comercializador, el vendedor, no te lo cuenta y entramos en un problema grave. Bueno, y por otra parte, si se va a una licitación y se entrega el auto, para que se lo entregue al nuevo también pasa un periodo de tiempo donde se está quedando sin el vehículo el que lo está necesitando, ¿no? Es un problema también de... Está pasando eso, pero no solo con la entrega del auto, que a veces las concesionarias tienen otras vueltas. Lo que está pasando es que a usted le dicen el auto va a ser entregado en tantos días, verbalmente, pero después no se relaciona esto con la realidad y superan los días que incluso dice la propia ley o el propio contrato, las propias normas que regulan el contrato. Por eso siempre, ante la demora, la sugerencia es consultar con un organismo de defensa del consumidor, que ustedes tienen una asociación en Venado Tuerto que trabaja y bien, consultar con abogados que conozcan un poco el tema, porque además es algo muy específico, es un contrato muy puntual el de ahorro previo. Si bien son casi todos iguales y muy parecidos, hay que estar en el tema, pero es aconsejable que lo hagan, que consulten, porque muchas veces pasa que sobre la esperanza, la expectativa, le van corriendo la raya, como decimos habitualmente, le van corriendo la línea y cuando uno se da cuenta, pasaron 6, 7 meses y todavía no le entregaron el auto. Y estoy diciendo 6 o 7 por ser conservador, ¿eh? Ahí entonces aparece el tema con las concesionarias de los autos. Otro tema es el que se genera con los bancos, con el sistema financiero, las estafas, la gente que es víctima, a veces que le formatean sus tarjetas de crédito, aparecen operaciones de préstamos que nunca se solicitaron. Está expuesto hoy cualquier ciudadano ante esto que es el delito, el ciberdelito como se define. Y frente a esto, ¿tiene respuestas o hay una situación de absoluta carencia de respuestas el afectado? ¿Cómo hay que pararse frente a estas etapas que lamentablemente ocurren con cierta frecuencia? Primero, si lamentablemente llegaste a ser estafado, va a ser muy difícil que puedas conseguir que obtengas el recupero de lo que te estafaron o te robaron, que logres un resultado favorable. Va a ser muy difícil. Generalmente esto ocurre cuando hay responsabilidad clara y probada de los bancos. Si no, olvídate, si hubo una estafa claramente elaborada, donde el banco en sí mismo no interviene o interviene muy poco,
no vas a encontrar solución. Con un agravante, realmente los fiscales no se están moviendo como ocurre con algunos casos mediáticos. Desdeñan estos casos, no le dan poca importancia. Y ya que está un mensajito, creo que este canal se ve en Rufino, sería bueno que los fiscales ahí se pusieran a trabajar, porque lo digo, hemos preparado alguna vez y hemos asesorado a una persona vilmente estafada y se consiguieron datos y el expediente dormía el sueño de los justos. Pero bueno, hoy hablemos en general, algún otro día lo vamos a charlar en particular. Tema entonces que obliga al cuidado, entonces, cuidar con el manejo de las claves, cuidarse con lo que significa exponer algunos datos, porque estás planteando que si el banco no aparece claramente identificado como responsable, entonces no hay lugar al reclamo y en ese sentido entonces hay que extremar los cuidados. Por otra parte, hay gente que avesada en el manejo de la informática y domina la cancha y puede aprovecharse de datos con una forma realmente muy malintencionada y nadie puede darse cuenta de eso. Es un problema, ¿no? Vamos a dividir un poco la cosa. Hay una estafa tecnológica que requiere mucho conocimiento técnico, pero la gran mayoría de los casos que han llegado directamente a mi conocimiento, hay una entrega de datos sin saberlo, sin conocerlo, de las propias víctimas. La mayoría de los casos no son realizados por los super hackers, como hay una creencia que obviamente sí existen y que obviamente sí intervienen y violan todos los elementos de seguridad. Ahí sí a charlar con el banco. Pero la gran mayoría de las estafas que llegan a nuestro conocimiento, y que son muchas, llegan porque de alguna manera fue engañada el usuario del sistema financiero y terminó brindando elementos suficientes para que el estafador se apropie de sus ahorros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que le brindamos a lo mejor directamente la clave? No, a lo mejor directamente no, pero indirectamente brindamos la cantidad de información necesaria. O, en algunos casos, como ha pasado, llaman por teléfono a la persona, le dicen que ha ganado un premio o que el ANSES le va a depositar una suma de dinero que le debía un retroactivo y que para eso tienen que ir al cajero y marcar determinados números y avisarles a ellos. Cuando la gente marca esos números, les avisa a ellos y marca esos números, es cuestión de segundos para que le vacíen la cuenta. Esto requiere generalmente todo este tipo de estafa del concurso de la víctima colaborando, de la víctima entregando datos. Los datos tienen un valor, hay que cuidarlo. Todo lo que se asemeje a dar números, y hay que escaparse de ahí, hay que escaparse directamente, manejarse por los sistemas formales, no por una llamada telefónica, que un caso real, de un supuesto abogado del ANSES, que el ANSES decidió que le va a pagar un retroactivo y que usted tiene que ir hasta el cajero a las 13 horas y marcar tal código. Evidentemente, eso es una estafa, pero claro, eso lo decimos desde aquí, sentado cómodamente, hablando del tema. Cuando ocurre en el momento, a las 7 de la mañana te llaman, a las 9, cuando ocurre en el momento, te dan esa noticia, andate hasta el cajero que tenemos tu dinero, la gente muchas veces es proclive a creer e ingenuamente entrega los datos. En mi canal, me voy a hacer un poquito de propaganda, Julio, en el canal Walter Gómez TV Abogado, hay varios videos que referimos a distintos tipos de estafas. Son algunos minutos, cada uno de los videos tiene 10 minutos, hay de 3, pero hay distintos tipos de forma en que actúa esta gente. Hoy en día lo está haciendo a través del WhatsApp, el correo electrónico sigue siendo una metodología, pero el WhatsApp se ha popularizado y también las estafas en el WhatsApp. El cambio de billetes es muy común, la propuesta, el cambio de billetes, el clonar WhatsApp de un amigo, avisarles al resto de los amigos que cambió el número y después decirle, tengo una urgencia, necesito unos dólares, cambiarte, los pago, me los pagás, y bueno, son víctimas de una estafa. De todo hay que tener cuidado.
hay que estar atento, hay que revisar y que hay que confirmar por otro método. La manera más sana, más seria de la que podemos tratar de defendernos de esto es confirmar por otro mecanismo si lo que nos dicen es verdad. Si nos hablan por WhatsApp, confirmarlo por una llamada directa al número que conocemos realmente oficial. Si nos envían correos, averiguar por la página oficial. Hay muchas formas, realmente hay muchas formas de estafas que se cometen a través de estas nuevas tecnologías. Hablaste del canal. ¿Cómo se llama el canal para que la gente pueda acceder al mismo? Walter Gómez TV, abogado, Walter Gómez TV, todo junto, porque los Gómez somos un montón y si usted pone Walter Gómez solo, ¿quién le va a salir? La figura del fútbol, en primer lugar, ¿no? El gran jugador, Walter Gómez, de la máquina de River. Pero si usted pone Walter Gómez TV todo junto, le va a salir nuestro canal, Walter Gómez TV Abogado, le va a salir nuestro canal con una serie de consejos jurídicos, entre ellos los de defensa del consumidor. Bueno, sí, aparte hay otro Walter Gómez Abogado con quien lo encontramos, pero dijo que el Walter Gómez de mucha presencia eras vos y no él. Bueno, en ese sentido es cierto la clarificación, ¿no? Walter Gómez Abogado TV en YouTube. Ahora, vemos en ese canal temas que realmente son interesantísimos, que están siendo volcados. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿tiene límites? Esa es la pregunta que en un video planteaste, ¿no? Interesante el desarrollo de esta cuestión. ¿O no tiene ningún tipo de limitación? Defender la propiedad a ultranza ante estas circunstancias que se plantean. Bueno, existe hoy en día algún cuestionamiento, en general sobre todo los valores, y con la propiedad está generándose una conciencia, una creencia de que la propiedad es absoluta. Y esto va en contra inclusive de los propios principios que llevaron a defender el derecho de propiedad. Ningún derecho es absoluto, todos se ejercen conforme las reglas que precisamente reglamentan su ejercicio. No existe el absoluto, son relativos. Pero ¿qué pasa? A propósito de tratarse la cuestión expropiaciones, recordé una vieja clase que en su momento exponíamos en la universidad, cuando nos tocó colaborar en la cátedra de Derecho Constitucional, y la transformé en un video un poquito resumida, más accesible al público en general, pero donde hablamos de los límites, y el principal límite es el terminar con el derecho de propiedad de una persona y pasarlo a otra, que no es otra cosa que hacerlo por vía de la expropiación, que es un método legal reconocido por nuestra Constitución, de una clara raigambre liberal también, porque esto fue del siglo XIX, viene de más atrás. Bueno, y ahí explicamos un poquito, pero así como hablamos del límite al derecho de la propiedad en función social, hablamos de también de otros valores que deben tener límites, que no pueden ser ejercidos abusivamente y que lamentablemente hay una tendencia al individualismo egoísta que echa por tierra todo lo construido fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? Todo el respeto al ciudadano, el respeto a los derechos básicos. Creo que hay mucho por hacer en esa materia. Bueno, pero si lo criticaron al Papa Francisco por decir que la propiedad privada no era un valor absoluto, seguramente alguna voz debe estar ya surgiendo críticas de lo que estás diciendo. Hablemos de usurpación. Es que precisamente algo que me llevó y que me motivó a grabar ese video tiene que ver con eso, ¿no? Que uno se encuentra con algunas personas que se identifican como cristianas, que se identifican claramente como católicos, y uno dice a veces si eso no es una fachada, porque están desconociendo la doctrina social de la Iglesia, que ya desde finales del siglo XIX viene hablando de la propiedad en función social, como todo derecho en función del bien común. Y esto es doctrina social de la Iglesia, no es solo de las corrientes de finales del siglo XIX, fundamentalmente del socialismo, sino también del cristianismo,
ante lo que ocurría por el individualismo egoísta que el siglo XIX se enseñoreó en el mundo, ¿no? Claro, no hay que ser tampoco tan crítico de lo que ocurría en el siglo XIX, porque fundamentalmente su objetivo era terminar con esas monarquías absolutas. Pero claro, la profundización de estos derechos individuales, la exacerbación nos llevó al abuso también y hubo que ponerle límites. La Iglesia habló, los filósofos hablaron, se crearon partidos políticos y fundamentalmente a principios del siglo XX se logró un avance significativo en materia legal, en materia constitucional, con el llamado estado de bienestar, ¿no? Que es el reconocimiento de la importancia de los derechos sociales. Hay tanto para hablar en esta materia y a veces me duele tener que hablar cosas que ya se hablaron hace 100 años, ¿no? Otro tema que está también vinculado con esto es el de las usurpaciones. Frente a la usurpación de un terreno, de una casa, ¿qué respuesta puede tener el agraviado, ¿no? El que ha sido usurpado? ¿Cómo se plantea este tema desde tu mirada? A ver, nosotros tenemos ahí un conflicto claro, en general, ¿no? De aquel que busca su vivienda o aquel que no pudo pagar el alquiler, aquel que pretende el recupero de su vivienda. También tenemos la intrusión individual, una familia que intrusa una casa o colectiva, un grupo de personas organizados que intrusa un terreno grande, un campo. Bueno, cada una de esas materias, la legislación argentina tiene soluciones o prevé soluciones. El problema es que lamentablemente, primero hay gran desconocimiento, segundo hay gran mora en la actuación, gran mora, hay gran lentitud para uno u otro sentido. Un drama que tenemos hoy es la justicia argentina, que realmente no está a la altura del nivel de los requerimientos de la sociedad. Y no es solamente, como dicen algunos, falta personal. Claro que siempre vamos a tener un problema de lo que uno quisiera fuera ideal, pero hay graves problemas. Hay problemas en materia de legislación, hay problemas en materia de la implementación. Por ejemplo, el sistema de mediación prejudicial, yo soy un gran crítico, a pesar de que alguna vez me tocó dar en la universidad las clases de los talleres de mediación. ¿Pero por qué soy un gran crítico? Porque la obligatoriedad, que cuesta dinero, termina siendo una valla para que la persona acceda a la justicia. Y estos son temas que hay que revisarlos. La experiencia de estos años nos tiene que llevar a revisarlos. No puede ser un lugar nada más para acomodar unos ñoquis en alguna oficina creada a eso y que el justiciable tenga que seguir poniendo plata a pesar del problema que tiene. Hay que revisarlo. Y así muchas cosas. No digo que no tenga un buen fin, pero lamentablemente, más allá de ese pretenso éxito que nos plantean, uno vive todos los días la gran decepción de personas que vienen, preguntan, quieren recuperar su derecho. Cuando uno le explica lo que tiene que pagar, lo que tiene que hacer, directamente desisten. O avanzan, el mediador se sortea, participa y cuando llega el momento de pagarle, desisten. Entonces trabajó el mediador, trabajaron los abogados y claro, se habla de la ejecución para cobrar, pero la realidad es que el problema está en otro lado. Por querer estadísticas de que bajaron los casos judiciales, no estamos resolviendo el problema, estamos perjudicando. Y ni hablar con los debates sobre el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que son bastante grandes, dicho sea de paso. En el pueblo, no así en la academia, no así entre los legisladores. En el pueblo hay una gran crítica en la gente, porque este código, muy bueno en sus principios, en sus ideas, no da resultados. Siguen entrando por una puerta, saliendo por la otra y volviendo a delinquir. Y esto es un tema grave. Le guste a quien le guste. Es un tema grave. No puede ser que la justicia siga siendo una puerta giratoria. Walter, hay muchos temas que surgen. Quizás habría que tener un programa de mucha más duración para poder abordarlos.
hemos tratado de focalizar en algunos de los mismos, porque además en el canal de YouTube aparecen muchas cuestiones que son abordadas a partir de tu mirada, incluso con otros profesionales. Creo que esta nota, por supuesto, podríamos extenderla mucho más, pero bueno, llegamos ya al final y me queda como siempre algo que, por supuesto, me vincula y mucho contigo, que es el tema de tratar de que se fortalezca lo que es la protección del animal. En ese punto surge el no a la pirotecnia, y no solo proteger a los animales, proteger a la comunidad en general, ¿no? A la sociedad, a los ancianos, a los enfermos, a los chicos autistas. En ese sentido, este tema, y te apelo a tu poder de síntesis, ¿cómo lo estás viendo? ¿Se puede seguir avanzando o ha habido un gran retroceso? ¿Cómo estás viendo este programa? Hay avances y retrocesos, avances y retrocesos. Creo que en la medida que vayamos tomando más conciencia se va a instalar un tema de agenda y el fin de lucro va a terminar siendo desplazado por la defensa de la salud pública y del medio ambiente, que es lo que pretende esta campaña de lucha contra la pirotecnia. Nada más ni nada menos que proteger dos valores fundamentales, la salud pública y el medio ambiente. El fin de lucro es la contracara. Bueno, hay que seguir trabajando en crear conciencia, fundamentalmente en los organismos decisores, en los jueces, en los funcionarios, y avanzar paso a paso. En ese sentido, siempre nuestro agradecimiento por tu proyecto cuando fuiste legislador, que es un faro referencial para que Santa Fe pueda avanzar en esto, ¿no? Y ahí está, el proyecto no pudo materializarse, pero está en pie como idea, ¿no? No pudo llegar a lo que era la búsqueda, ¿no? De que se sancionara como ley. Pero la iniciativa, por supuesto, fue bien defendida oportunamente y habrá que seguir defendiéndola de cara al futuro. Walter, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un gusto hacerlo, recorrer distintas cuestiones que hacen a estos tiempos. Y, por supuesto, en alguna otra oportunidad seguiremos hablando de otras que van surgiendo, ¿no? Porque los interrogantes son múltiples, porque las demandas crecen, porque incluso aquí hay que fortalecer siempre lo que es el área de la defensa del consumidor y del usuario. Así que una tarea muy dura la que estás desarrollando, nos parece realmente muy útil y por supuesto gracias por este contacto. Gracias a vos como siempre y seguiremos hablando porque realmente hay muchos temas para tratar, muchos temas importantes que hacen a lo cotidiano, a la vida de todos los días. Walter Gómez está atendiendo en Rosario, Granadero Baigorria, San Nicolás. ¿Cómo te ubica la gente? En Granadero Baigorria, Mi lugar de origen, mi corazón, mi ciudad es Granadero Baigorria. Bueno, y en el canal de YouTube, cualquier contacto, por supuesto, Walter Gómez TV. Muchísimas gracias. Walter Gómez TV, abogado, fácil. Si no, les va a salir el jugador de River. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Walter. Hasta siempre.